Reflexiones en el camino. Meditaciones forjadas a lo largo de la carrera cristiana para aliento y edificación de los creyentes en el Señor Jesucristo. 30 de noviembre. Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1, 3 al 4. El Señor Jesús en el libro de Romanos. El versículo citado arriba nos revela que el tema del Evangelio de Dios es su Hijo, venido a la tierra para llevar a cabo la obra de redención y de justificación. Sin embargo, jamás dejó de ser el Hijo de Dios, y el Padre lo manifestó como tal públicamente delante del mundo judío y gentil, resucitándole de los muertos. Esto fue hecho conforme al Espíritu de Santidad, el mismo que capacita al creyente para vivir la vida nueva que le corresponde como resucitado con Cristo. Romanos 7:4. El tema doctrinal principal de Romanos es la justificación, es decir, cómo el hombre culpable puede ser declarado justo delante de Dios. Es mediante la fe en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Romanos 3:25. El eje de la justificación del culpable es el Señor Jesús, mediante su muerte y resurrección. Romanos 4:25. A él se debe el tremendo contraste entre el hombre de los primeros dos capítulos y el del capítulo 8. En Romanos 5:12 al 20 nos habla de Adán como cabeza de una raza caída, en medio de la cual reinó el pecado, la muerte y la condenación. En contraste con él, nos es presentado el postrer Adán, el Señor Jesucristo, del cual el primer Adán era una figura. Primera a los Corintios 15:45. Él nos es presentado como cabeza de una nueva raza, que ha recibido unas manifestaciones de gracia que sobrepasan con mucho lo que nos había heredado el primer Adán. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17. En Romanos 8:3 nos es revelada otra de las grandes consecuencias de la venida del Señor Jesús a la tierra. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. El creyente que lucha contra el pecado en Romanos 7 encuentra la victoria en Cristo, a causa de que su naturaleza pecaminosa fue condenada en la cruz sobre él. El perdón, la justificación y la liberación tienen su contundente consumación en Cristo. En Romanos 8 tenemos lo que Jesús exaltado hace ahora. Él es el fiel intercesor por los suyos. Versículo 34. Y es aquel que nos ama en toda circunstancia, de tal forma que nos hace más que vencedores. Versículos 35 al 37. Por otra parte, es el garante del futuro glorioso que nos espera y el que nos trajo a la abundancia del amor del Padre. Versículos 18 y 38 al 39. A él llegue el tributo de la alabanza de nuestros corazones agradecidos.